Hola, bienvenidos a otra clase de microeconomía. Hoy vamos a estar repasando el tema de el equilibrio del consumidor, la forma en que el consumidor toma sus decisiones de consumo a partir de un modelo que es el modelo de las curvas de indiferencia. Ya habíamos estado viendo algunas cuestiones relacionadas con la utilidad, es decir, ese nivel de satisfacción que alcanza el consumidor cuando consume bienes y servicios, es decir, vemos cómo el consumidor eleva su nivel de bienestar a partir de consumir bienes y de servicios, de acuerdo a esta teoría, y vimos cómo los bienes y servicios tienen una utilidad que aumenta a medida que el consumidor demanda esos bienes y servicios, pero a su vez cada nueva dosis de un bien que es consumido le da al consumidor un nivel de satisfacción menor a ese nivel de satisfacción que le dio la dosis del bien anteriormente consumida. Es lo que nosotros llamamos la utilidad marginal, que decimos que la utilidad marginal es decreciente. Como podemos ver en este gráfico, que nos recuerda una curva de utilidad total, el consumidor, a medida que incrementa las dosis de un bien, en este caso el bien X, donde medimos en el eje de las X las cantidades consumidas del bien X y en el eje de las Y la utilidad total, la medición de la utilidad total. Recordemos que la utilidad es un concepto subjetivo, sin embargo nosotros le asignamos de alguna manera valores para poder analizar el comportamiento y entonces decimos que la utilidad total va aumentando, pero sabemos que la utilidad marginal va disminuyendo a medida que consumimos nuevas dosis del bien. Entonces, a partir de la base de la utilidad total y la utilidad marginal y comprender cómo se comporta la utilidad marginal cuando vamos demandando nuevas dosis del bien, vamos a pasar a el concepto de curvas de indiferencia. ¿Qué es una curva de indiferencia? La curva de indiferencia es una representación gráfica, básicamente, de las distintas combinaciones que puede hacer el consumidor de dos bienes o de dos conjuntos o dos canastas de bienes que le van a brindar el mismo nivel de satisfacción total. Es decir, yo puedo combinar de diferentes maneras las cantidades de dos bienes de modo que la utilidad total que me da el consumo de esos dos bienes sea exactamente la misma en cualquiera de los puntos dentro de la curva en el que me encuentre. Como vemos, la curva tiene una forma hiperbólica, asintótica a los ejes del eje cartesiano, y como vemos allí en el cuadro de la derecha, la utilidad en esta curva está dado por la utilidad total de Y y de X, que son los dos bienes. La utilidad total del bien Y es la sumatoria de las utilidades marginales del bien y la utilidad total de X es la sumatoria de las utilidades marginales del bien X. De modo que la suma de ambas utilidades nos va a dar la utilidad o satisfacción total que tiene el consumidor cuando combina de diferentes maneras estos dos bienes. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando combina las cantidades X1 e Y1, se encuentra en un punto donde obtiene una determinada satisfacción y esa satisfacción es la misma que obtiene en el otro punto donde consume X2 e Y2. Lo bueno de esto es que el consumidor puede buscar cualquier nivel de bienes que siempre va a obtener el mismo nivel de satisfacción. Va a combinar de diferentes maneras, pero siempre va a mantenerse con la misma satisfacción total
o dentro de la misma curva de indiferencia. Obviamente, como dice la teoría, a medida que consume más bienes, su utilidad total va a aumentar. Si consume más bienes de X y mantiene las mismas cantidades de Y, nos vamos a encontrar en una situación, por ejemplo, en la que vamos a estar a este nivel de Y, pero a medida que se incrementen las cantidades de X, vamos a pasar de la curva U1 a la curva U2 y a la curva U3. Es decir, que simplemente incrementando más unidades del bien X y manteniendo las mismas del bien Y, ya el consumidor puede obtener más utilidad total y por lo tanto desplazarse en lo que llamamos un mapa de curvas de indiferencia, donde vemos que la curva U1 es menor en utilidad total a la curva U2, que a su vez es menor a la curva U3. Es decir, que a medida que nos alejemos del eje, como lo muestra la flecha, la utilidad total va a ir aumentando. Por lo tanto, una curva de indiferencia que se encuentre más alejada del eje, como es la curva 3 respecto de la 2 y de la 1, le va a brindar al consumidor una utilidad total que va a ser más grande que las curvas anteriores. Cuanto más nos alejamos de los ejes, más cantidad de bienes consumimos y por lo tanto la utilidad total va a ir aumentando. Porque vamos agregando a nuestra utilidad total dosis nuevas de bienes que nos dan nuevas utilidades marginales y por lo tanto la utilidad total va incrementándose. A esto es lo que llamamos un mapa de curvas de indiferencia. El consumidor racional, de acuerdo a esta teoría, lo que va a buscar es poder ubicarse en la curva de indiferencia más alta, es decir, alcanzar el nivel de satisfacción más alto posible que le permita maximizar su bienestar. Eso, ya veremos, lo tiene que hacer de acuerdo a una restricción, que será el próximo tema que vamos a analizar, que es su restricción presupuestaria. Pero mientras tanto, vamos a seguir analizando las curvas de indiferencia. Cuando el consumidor decide reemplazar unidades de un bien para obtener más unidades de otro bien y mantener el mismo nivel de satisfacción, realiza un sacrificio o renuncia a una cierta cantidad de uno de los bienes para obtener la otra cantidad del otro bien. ¿Por qué es esto? Porque si incrementara el consumo de uno y no disminuyera el de otro, pasaría a un nuevo nivel de satisfacción, a una curva de indiferencia más alta. Entonces, para mantener su nivel de satisfacción, lo que hace el consumidor es, cuando incrementa las unidades del bien X, por ejemplo, de acuerdo a lo que vemos en nuestro gráfico, va a disminuir las cantidades del bien Y para poder mantener el mismo nivel de satisfacción. Lo que sucede es que lo que está haciendo es reemplazando utilidades marginales, porque de acuerdo a lo que habíamos visto, cuanto más unidades de un bien tengo, su utilidad marginal disminuye y cuanto menos unidades de un bien tengo, su utilidad marginal aumenta. Por lo tanto, se van a ir compensando las utilidades marginales para que la utilidad total se mantenga igual. En este caso, a esto llamamos tasa marginal de sustitución de Y por X. La tasa marginal de sustitución de Y por X nos va a mostrar entonces esa cantidad del bien X, del bien Y, que el consumidor va a estar dispuesto a sacrificar o a renunciar para obtener una unidad adicional del bien X. La tasa marginal de sustitución va a ser entonces una relación entre las variaciones de Y y las variaciones de X. Cuando una aumenta, la otra va a disminuir, por lo tanto la tasa marginal de sustitución nos va a dar un resultado negativo siempre, pero nosotros vamos a tomar su valor absoluto, es lo que nos interesa, no el signo, sino el valor absoluto.
Y vamos a ver que a medida que se incrementa la cantidad del bien X, las cantidades del bien Y que está dispuesto el consumidor a sacrificar o a renunciar son cada vez menores. Es decir, la tasa marginal de sustitución va a ir disminuyendo a medida que el bien se vuelve más escaso. Y eso es justamente por lo que mencionamos antes. Cuanto menos bienes tiene la persona, pues su utilidad marginal es más alta. Por lo tanto, va a tener que sacrificar menos de ese bien para conseguir unidades adicionales del bien que se ha vuelto más abundante y para los cuales sus utilidades marginales han ido disminuyendo. Entonces, vemos aquí otro principio, que es que a medida que un bien se vuelve escaso, su utilidad marginal o la utilidad marginal de cada dosis de esos bienes que mantiene son más altos que cuando ese bien se vuelve abundante. En este caso, estamos viendo que el bien X está aumentando en cantidad, por lo tanto, la utilidad marginal de cada uno de los nuevos bienes, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, va a ir disminuyendo. A la inversa va a suceder con el bien Y. A medida que el bien Y se vuelve más escaso, aumenta la utilidad marginal de las dosis que mantiene. Y eso hace que entonces la tasa marginal de sustitución sea decreciente. En cada uno de los puntos va disminuyendo. Y podemos verlo en el gráfico que tenemos aquí. Vemos que cuando se pasa del punto C, donde el consumidor está demandando 10 unidades de Y por una de X, al punto D, donde va a demandar 2 unidades de X, es decir, se incrementa en una unidad de X, y va a demandar 5 unidades de Y. Pasó de 10 a 5 por una más de X. Es decir, tiene que renunciar a 5 unidades de Y, que es el bien abundante, para obtener una unidad más de X, que es el bien más escaso. En este caso, el bien X tiene una utilidad marginal más alta que el bien Y. Por ese motivo, tiene que sacrificar más unidades de Y para obtener una unidad de X. Sin embargo, cuando pasa del punto D al punto F, se incrementa en una unidad más el bien X y el bien Y disminuye en 2 unidades. Es decir, ya la tasa marginal de sustitución o las cantidades que está dispuesto a renunciar del bien Y son menores a las que estaba dispuesto a renunciar antes, precisamente porque ahora el bien Y está volviéndose escaso y por lo tanto su utilidad marginal está incrementándose. Si incrementáramos una unidad más y pasáramos a 3 unidades de X y incrementaríamos en una unidad más el bien X, veríamos que pasa de 3 unidades de Y a 2 unidades de Y. Es decir, sacrificaría solamente una unidad. Y así sucesivamente hasta llegar al último punto. Y entonces, de esta manera, podemos ver que la tasa marginal de sustitución es decreciente. Tenemos allí la fórmula, es muy sencilla de calcular. Las variaciones de Y sobre las variaciones de X nos permiten calcular la tasa marginal de sustitución XY. Vamos a analizar algunas características de la curva de indiferencia. En primer lugar, las curvas de indiferencia no pueden cruzarse, porque habíamos visto que una curva más alta me da una satisfacción mayor. Un punto más alejado de una combinación de factores tiene una utilidad mayor a un punto que está por debajo, más cerca del eje. Por ejemplo, en este gráfico nosotros tenemos la curva U1 y U2. Vemos que para U1
tenemos tres puntos, el punto D, el punto E y el punto A. De acuerdo al concepto de curvas de indiferencia, punto D, E y A tienen igual nivel de satisfacción. Lo mismo pasa en el punto C, E y B de la curva número 2, donde C, E y B tienen igual nivel de satisfacción. Ahora, cuando comparamos el punto C con el punto D, vemos que el punto C se encuentra más alejado del eje. Eso implica que la curva de indiferencia 2 tiene más utilidad o satisfacción y le brinde más bienestar al consumidor en el punto C que en el punto D. Pero en el punto A y el punto B vemos que pasa a la inversa. El punto A tiene más satisfacción o más utilidad que el punto B. Y aquí nos encontramos con una contradicción, porque si cualquier punto de la curva U2 me da más satisfacción que el punto D, que se encuentra por debajo, y luego me da más satisfacción U1 que U2, entonces esto no es posible, porque habíamos visto que cualquier punto de la curva de indiferencia tiene el mismo nivel de satisfacción. Ahora, ambas curvas comparten el punto E. Entonces, en un momento la curva U1 tiene más satisfacción que la curva U2, en otro momento tiene menos, y en el punto E tienen la misma satisfacción. Eso no es posible. Sería una contradicción total a la definición, al concepto y a la lógica de las curvas de indiferencia. De modo que esto nunca puede darse. Las curvas de indiferencia no se cortan. Son paralelas, perfectamente paralelas, porque en ningún punto, y llevando esto al extremo, podrían llegar a encontrarse. No puede haber un punto en el que puedan encontrarse, es decir, que siempre van a ser paralelas y curvas superiores van a dar más utilidad que curvas inferiores. Lo otro que podemos ver son las excepciones a las curvas de indiferencia que habíamos visto curvadas, que son las curvas para bienes normales. Aquí estamos viendo cómo pueden ser las curvas de indiferencia para los bienes que llamamos sustitutos perfectos y complementarios perfectos. Cuando la curva de indiferencia es una línea recta con pendiente negativa, estamos observando las curvas de indiferencia para bienes que son sustitutos perfectos. Y cuando tienen una forma de L, estamos observando las curvas de indiferencia para bienes que son complementarios perfectos. Los bienes que son sustitutos perfectos son aquellos cuya tasa marginal de sustitución es constante, con independencia de cuánto consume de cada bien el individuo. ¿Qué sucede aquí? El individuo, las personas, tenemos, cuando consumimos bienes, un análisis que hacemos en relación a lo que llamamos el precio relativo de los bienes. Cuando cambia el precio relativo de bienes que son sustitutos, inmediatamente uno de los bienes se encarece y el otro se abarata. Es decir, me conviene comprar más de aquel que en términos relativos disminuyó su precio en relación al otro bien. Por lo tanto, el consumidor va a modificar inmediatamente su consumo demandando aquel bien que se ha vuelto más barato en términos relativos. ¿Por qué? Porque simplemente alguno de los precios ha cambiado. Entonces, como la tasa marginal de sustitución es constante, cuando cambia el precio de los bienes, cambia la pendiente y por lo tanto cambia la razón de precios y entonces el consumidor demanda más de uno y deja de demandar del otro. Por eso, los bienes que son sustitutos perfectos tienen una curva de indiferencia que es una línea con pendiente negativa. Y esto es así porque
no le importa al consumidor cuánto consume de cada uno de los bienes, mientras que su tasa marginal de sustitución sea constante. En el caso de los bienes que son complementarios perfectos, los complementos se dan siempre a la misma razón. Por eso decimos que se demanda a proporciones fijas independientemente del precio relativo que tengan los bienes. No importa si aumenta o disminuye el precio relativo de los bienes, lo importante es que siempre voy a demandar las mismas proporciones. Por ejemplo, si demando un par de zapatillas, voy a demandar un par de cordones. No puedo demandar un par de zapatillas con un cordón porque la otra zapatilla me queda sin cordones. Entonces la razón siempre es la misma. Y podemos buscar diferentes alternativas de bienes que son complementos perfectos donde siempre vamos a tener que demandar la misma cantidad de bienes en la misma proporción. Entonces, estos son los dos casos donde podemos ver curvas de indiferencia que tienen una forma distinta porque estamos hablando de bienes que son sustitutos perfectos o complementarios perfectos. Y entonces, una vez que hemos entendido cómo funciona la curva de indiferencia o las curvas de indiferencia, vamos a analizar ahora en el próximo tema qué es una restricción presupuestaria y cómo vamos a utilizar el concepto de restricción presupuestaria para entender el comportamiento del consumidor y cómo busca a partir de estas dos herramientas el consumidor su equilibrio.